Continuación de lo que el pastor David enseñó hace 2 semanas. Hace 2 semanas el pastor David estuvo enseñando acerca de este profeta llamado Elías. Elías, a diferencia de otros profetas que hemos estudiado, es un profeta muy conocido en la historia del cristianismo, de Israel. Es un hombre muy respetable, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es un hombre muy conocido y es un hombre que Dios utilizó en gran manera, ¿verdad? Y hoy vamos a ver 6 características que nos van a hablar de la persona de Elías. ¿Cómo era Elías? Ya con el pastor David creo que vimos alrededor de 7 u 8 cosas, de cosas que Dios le permitió hacer a Elías, ¿verdad? Yo sé que estuvieron viendo varios versículos, varias historias de lo que Elías hizo, por eso algunas cosas simplemente las voy a mencionar, algunas otras sí las vamos a volver a leer o vamos a ver el versículo que queremos resaltar, pero es un profeta, hermanos, importantísimo en la historia de Israel. Ustedes recuerdan que Elías profetizó durante el tiempo del rey Acab. Ahora, Acab, si leemos la Biblia y seguimos la historia de los reyes de Israel, seguramente podemos llegar a la conclusión de que fue uno de los peores reyes que Israel tuvo. Fue un hombre muy perverso. Su padre tomó una mala decisión. Acab se terminó casando con una mujer llamada Jezabel. Era una mujer extranjera, una mujer que seguía a los dioses de Baal, y que cuando esta mujer llega a Israel junto con Acab, ellos se casan en matrimonio. Acab era el rey, Jezabel era la reina, y esta mujer llamada Jezabel pues era igual de malvada, igual de mala, y empezó a meter pues un montón de cultos a los dioses de Baal. Ahora, no solamente intentó meter todo esto, sino que intentó acabar con todos los profetas de Israel, ¿verdad? Todos los profetas de Jehová, del Dios único y verdadero, ¿verdad? Entonces fue un matrimonio pues sumamente perverso, sumamente malo. Fue uno de los peores reyes que tuvo todo Israel, y justamente por eso vemos a este hombre tan importante. Porque si acá fue un hombre tan perverso, tan malo junto con su esposa, Dios necesitaba a un profeta de su confianza. Dios necesitaba a un hombre como Elías. Y vamos a ver hoy 6 características acerca de la persona de Elías que yo creo que van a ser muy desafiantes para cada uno de nosotros. Si vamos a Primera de Reyes capítulo 17, vamos a darnos cuenta que los hechos de Elías aparecen de forma cronológica. Empezamos desde el 17 versículo 1. Vemos cuando Elías predice una sequía. Después Elías viaja a Sarepta. Después de ahí el capítulo 18, Elías va y regresa con el rey Acab. En ese mismo capítulo vemos el desafío que el rey Elías hace a los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Vemos cómo Elías termina orando por lluvia también. Capítulo 19 vemos cómo Elías huye al monte Horeb. Ahí tiene otro encuentro con Dios. Y ya más adelante en los capítulos que siguen vemos cómo Dios le encomienda a Elías otras misiones. Él tiene que regresar a Jerusalén, él tiene que encomendar a Eliseo como un nuevo profeta de parte de Dios. Capítulo 21 vemos cómo el rey Acab adquiere una viña de un hombre llamado Nabot. Esta fue una viña que él adquirió pues a la mala, ¿verdad? A la mala. Y obviamente esto fue algo que a Dios no le gustó y mandó al profeta Elías para confrontarlo. Y ya si vamos a Segunda de Reyes, vemos algunos sucesos más aislados en la vida de Elías. El primogénito del rey Acab era Ocosías. Él se convirtió también en el rey de Israel, y también Elías estuvo ahí pues reprendiendo algunos actos de ese rey. Y una de las últimas cosas que vemos en Elías pues fue que fue uno de los 2 personajes en toda la Biblia que no murió, ¿verdad? Uno fue Elías y otro fue, si lo recuerdan, Enoc. Son 2 personajes en la Biblia donde la Biblia dice que no murieron. Dios se los llevó, Dios los trasladó, ¿verdad? Él se los llevó con él.
Entonces, esto nos habla de que fue un hombre realmente muy importante, ¿verdad? Entonces, de Primera de Reyes capítulo 17 hasta que culmina Primera de Reyes, que son 22 capítulos, es acerca de Elías, ¿verdad? De Elías, y algunos capítulos de Segunda de Reyes también vemos algunos sucesos de Elías también. Muy bien, vamos a empezar con la primera característica y vamos a ver cuál era la condición espiritual de Elías. ¿Verdad? ¿Cuál era la condición espiritual de Elías? Normalmente con todos los profetas que hemos estudiado siempre hemos dicho que ellos tenían una buena condición espiritual. O sea, eran maduros en la fe, eran maduros en su vida espiritual, tenían un nivel de espiritualidad alto, ¿verdad? Ahora Elías, sin lugar a dudas, por todo lo que él hizo, pues no es la excepción. Seguramente Elías fue un hombre muy espiritual. Ahora, ¿por qué decimos que fue un hombre muy espiritual? La primera característica que nos habla de su condición espiritual es que Elías fue un hombre de oración. Elías fue un hombre de oración. Hace tiempo yo leí un libro que se llama La vida de oración de Jesús. Era un libro de un alemán que de hecho quise conseguir y ya nunca más lo conseguí, pero es un libro muy, muy corto y muy bueno. Me acuerdo que al principio de ese libro decía, ¿quieres humillar a un cristiano? Dice, pregúntale por su tiempo de oración. Decía, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta en el tiempo de oración que una persona pasa con Dios, invierte con Dios, podemos darnos cuenta de si es un hombre, si es una mujer que está bien en su vida espiritual. Porque si nosotros estamos bien en nuestra vida espiritual, vamos a ser hombres y mujeres de oración. Y Elías era un hombre de oración. Ustedes recuerdan ahí en Primera de Reyes capítulo 17, no vamos a leer los versículos, pero ahí en los primeros versículos del capítulo 17 vemos cómo Elías predice una sequía sobre la nación, sobre el pueblo, ¿verdad? Y él va a llegar con el profeta Acab y le va a mostrar cómo el pueblo pues era un pueblo apóstata, cómo el pueblo había hecho lo malo delante de Dios. Y Elías dijo, voy a orar a Dios para que no llueva, hasta que yo vuelva a orar a Dios para que regrese la lluvia. Entonces dijo, yo voy a orar a Dios para que esto no suceda. Y estuvieron exactamente 3 años y medio sin lluvia. Ustedes imagínense, hermano, nosotros que vivimos en Querétaro, un estado seco, podríamos decir semidesértico, ¿verdad? Que no llueve en algunos meses. Ahorita, gracias a Dios, hemos tenido mucha lluvia, está todo verde, pero cuando no llueve está todo seco, ¿verdad? Imagínense 3 años y medio sin lluvia. Ahora estamos hablando no de un lugar como Querétaro, estamos hablando de Israel, donde ahí sí literal es desierto, ¿verdad? Es un calor extremo, ¿verdad? Entonces, 3 años y medio no llovió. ¿Y esto por qué fue? Por la oración de Elías. Ahora, fíjense que Elías no oró algo normalito, algo sencillo. Él oró para que no lloviera. Entonces, hermanos, muchas veces como que nos da miedo pedirle a Dios como que grandes cosas, ¿no? Pensando que Dios no puede hacerlo. Y esto no tiene que ser así. Vemos en Elías que él cumplía con esta característica. Él ora a Dios de que no lloviera 3 años y medio. Obviamente tiene un propósito. Ahorita no vamos a orar para que no llueva porque no habría ningún propósito. Y vemos que Dios respondió su oración. Entonces no tenemos que tener temor de orar grandes cosas hacia Dios. No solamente Elías oró para que no lloviera. También cuando Elías estaba en el monte Carmelo, cuando se enfrenta con estos 450 profetas de Baal, él oró para que cayera del cielo, ¿qué? Fuego. Y se cumplió lo que Elías oró. Entonces dice, Elías ora por lluvia para que deje de llover y deja de llover. Elías ora para que caiga fuego y cae fuego del cielo. Más adelante en el mismo monte Carmelo, Elías vuelve a orar para que venga la lluvia y Dios termina respondiendo su oración. Pues hermanos, nos damos cuenta que
Elías era un hombre con un nivel espiritual muy alto. ¿Por qué? Porque él era un hombre de oración. Nunca se nos olvide, hermanos, que a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros es a tener comunión con Dios. Cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles, ahí en el Evangelio de Marcos dice que los eligió para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar. O sea, que en primer lugar Dios eligió a ese grupo íntimo de 12 hombres para que estén con él, para que tengan comunión con Dios, para que tengan intimidad con él. Y luego ya la misión, predicar, hacer esto, ir a tales partes, etcétera. Pero siempre lo primero es nuestra comunión con Dios. La segunda característica que entra dentro de la primera, que es la condición espiritual, vemos la madurez espiritual de Elías también, porque él tenía una aguda conciencia sobre la gravedad del pecado. No, regrésate, esta que estoy mencionando es dentro de la condición espiritual, que es oración en primer lugar, y en segundo lugar, Elías tenía una aguda conciencia sobre la gravedad del pecado. A ver, hermanos, cuando Elías oró para que no lloviera, para que viniera una sequía sobre el pueblo, para que viniera hambre sobre el país, porque esto fue todo lo que provocó, Elías no quería que el pueblo simplemente sufriera porque sí. Ese no era el propósito con la oración de Elías. Lo que Elías quería era que el pueblo se arrepintiera de su pecado. No era simplemente que no llueva porque sí, o que haya sequía simplemente para que sufran porque sí. No, Elías tenía un propósito, y ese propósito era que el pueblo pudiera arrepentirse de sus pecados. Dios ya los había amonestado mucho tiempo atrás en cuanto a esto. Fíjense nada más, si vamos a Deuteronomio, que es obviamente mucho tiempo atrás, Deuteronomio capítulo 11, versículo 17, vamos a leer desde el 16, 11, 16. Dice así: guárdense pues, o guardaos pues, que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Esto no es en tiempo de Elías, esto es mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero fíjense ya la advertencia en la ley que decía que se cuidaran, que se guardaran de que su corazón no se desviara y no se apartara tras dioses ajenos. Lo que estaba pasando con el pueblo en tiempo de Elías. Y fíjense que dice el versículo 17: y se encienda el furor de Jehová sobre ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Pues esto ya estaba escrito mucho tiempo antes de que sucediera. De que si el pueblo persistía en su pecado, en rebelarse contra Dios, esto era algo que iba a suceder. Entonces Elías simplemente oró para que esto se cumpliera. Ellos, su corazón se apartó tras dioses ajenos. Ellos fueron idólatras, ellos apostataron. Entonces Elías quería que ellos se arrepintieran de su pecado. Entonces vemos que Elías tenía él era consciente de la gravedad de las decisiones que el pecado de Israel cometía. En tercer lugar, hermanos, Elías también era un hombre con una buena condición espiritual por los milagros que él hizo, para los milagros que él realizó. Fíjense que ya solamente en el primer punto vemos 3 características en Elías que nos hablan de su vida espiritual. Era un hombre de oración, era un hombre que tenía una conciencia aguda por el pecado del pueblo y también los milagros que Dios le permitió realizar. Cuando vemos la historia de todos los profetas de Israel, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no todos los profetas realizaron milagros, no todos. Hubo muchos profetas que no hicieron ningún milagro, esa no era su
su tarea. Nosotros ya sabemos bien cuál era la tarea de un profeta, ¿verdad? Pero Elías sí fue un profeta que realizó muchos milagros. Entonces, cuando esto era la voluntad de Dios, Dios permitía que el profeta pudiera realizar milagros. Entonces, si Dios eligió a Elías para que fuera el medio, el instrumento para realizar esta clase de milagros, es porque Elías, delante de Dios, era una persona acepta. Elías era una persona probada delante de Dios. Era una persona que Dios confiaba en él. O sea, él fue un instrumento apropiado para las manos de Dios. Entonces Elías fue un hombre digno de ser utilizado o usado en la realización de muchos milagros. Más adelante, ya casi al final, vemos cómo Dios confirma el ministerio de Elías. Uno de los grandes pecados que Elías cometió fue el de huir de Jezabel, cuando Dios no le dijo que huyera. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Él huye, Elías se había desanimado, él ya no quería vivir, ya había perdido la esperanza, y Dios habla con Elías, Dios se le manifiesta a Elías, le da algunas responsabilidades más y Dios termina confirmando su ministerio. Entonces era un hombre en el que Dios confiaba. Y todas estas 4 características, hermanos, nos enseñan que Elías era un hombre espiritual. Él era un hombre espiritual. Pero pasemos a la segunda característica, que ahora sí es la que aparece ahí en la pantalla. No solamente Elías tenía una buena condición espiritual, sino que Elías también era un hombre de fe. Elías era un hombre de fe. Obviamente, si estamos hablando de que él tenía una buena madurez espiritual, pues también tiene que sobresalir de que él era un hombre de fe. Obviamente también todos los profetas que hemos mencionado pues eran personas de mucha fe. Pero vemos algunos ejemplos en Elías donde él mostró una fe que realmente era sobresaliente. ¿Verdad? Sobresaliente. Que quién sabe si muchos de nosotros tenemos. Por ejemplo, mencionemos algunos ejemplos de los que ya conocemos, que hemos visto, y cómo se manifestó la fe de Elías. Dios le reveló a Elías el hambre o la escasez que iba a haber en el pueblo. Ahora, Elías demostró su fe confiando o creyendo, sin dudar, de que realmente esto podía suceder, de que esto realmente era algo que Dios podía hacer. Entonces él creyó en que Dios lo iba a hacer y lo podía hacer y no dudó. A veces nosotros vemos alguna promesa, ¿no?, en la palabra de Dios y decimos creerla, pero a veces vivimos como si no la creyéramos. Y esto no tiene que ser así. La palabra de Dios se va a cumplir, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces Elías confiaba en todo esto. Después va Elías, se presenta con el rey Acab, le dice que no va a llover por un largo tiempo, hasta que él vuelva a hablar con Dios, para que Dios vuelva a mandar otra vez la lluvia, y esto seguía mostrando su fe. Ustedes imagínense, hermanos, lo peor que le podía pasar a un rey era que el pueblo sufriera, ¿verdad? Entonces no iba a llover en 3 años y medio, iba a haber una escasez impresionante, iba a haber muchísima hambre, y esto, hablando de política, pues era algo algo vergonzoso para el rey, o era un problema muy grande para el rey. El pueblo está pasando por esto. Y Elías tiene tanta fe en Dios que él se presenta delante de Acab y no le importa que él sea el rey, y le va a decir: esto es lo que va a pasar. Entonces era un hombre que tenía una fe impresionante. Fíjense que Dios, por supuesto que el que hacía los milagros era Dios, ¿verdad? Pero él era el instrumento
y vemos de alguna manera como el controlar los elementos de la naturaleza por medio de la fe, de que nos llueva, de que caiga fuego del cielo. Todo por medio de la fe que este hombre tenía. Elías estaba completamente seguro de que Dios detendría la lluvia hasta que él diese su palabra para que volviera a llover. ¿En dónde más podemos ver la fe de este hombre? Ustedes recuerdan cuando Dios le pidió a Elías que vaya a Sarepta y que ahí vaya a hospedarse en la casa de una viuda. Era una viuda que cuando leemos el capítulo dice que era una viuda sumamente pobre, sumamente pobre. Y Dios le dice, esta mujer te va a dar de comer. Y cuando Elías le dice a la mujer, dame de comer, le dice la mujer, es que no tengo nada. Solamente tengo esto que he guardado y es lo último que tengamos antes de morir. O sea, lo que esta mujer viuda tenía un hijo y lo que le está diciendo Elías, esta literalmente es nuestra última comida y después de esto moriremos de hambre. Será el último recurso que esta mujer tenía. Le dice Elías, no te vas a morir de hambre, Dios va a estar contigo, no va a faltar la harina, no va a faltar el aceite. Y vemos cómo esto se cumplió tal cual. Vemos que la harina, el aceite y la comida no escaseó en la vida de esta mujer. Pero mientras Elías estaba con esta mujer, ¿saben qué fue lo que sucedió? El hijo de la mujer se muere. El hijo de la mujer se muere. Fíjense, vamos a leerlo rápido. Primera de Reyes capítulo 17. Versículo 17. Primera de Reyes 17, 17. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, se murió. Dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, de alguna manera esta mujer como que le echaba la culpa a Elías, ¿no? Que por él se había muerto su hijo. Fíjense, versículo 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, o sea, en su cuarto. Dice, lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, esto es algo muy interesante porque este es el primer caso en toda la Biblia de un caso de resurrección. Ya cuando vamos a los evangelios vemos a Lázaro que también resucitó, vemos Jesús cómo hizo otros milagros con algunas personas que murieron también y que Dios les regresó el espíritu, el alma y volvieron a vivir. Pero este es el primer caso de resurrección que está registrado en toda la Biblia. ¿Esto qué nos enseña? Que Elías era un hombre de fe. ¿Por qué era un hombre de fe, hermanos? Porque al ser el primer caso en toda la Biblia de una resurrección, Elías no tenía ningún precedente en donde basar su fe. O sea, él no sabía si esto era algo que Dios realmente podía hacer o no hacer, porque no había un registro de que esto se pudiera realizar. Pero Elías tenía tanta fe que oró a Dios y le dijo, Dios, regrésale la vida. Y esto sucedió como Elías lo oró, como Elías clamó a Jehová. Más adelante con Eliseo, que es un profeta que aparece después de Elías, hay un caso de resurrección también.
Pero a diferencia de Elías, Eliseo sí ya tenía el precedente de que Elías había hecho algo similar. Obviamente Dios, pero que Elías había orado. Pero Elías no tenía ningún precedente, no tenía ningún historial. Pues ahí se mostró su fe. ¿Dónde vemos su fe también manifestada? Cuando Elías le pide a Dios que enviara fuego del cielo sobre el altar, sobre el monte Carmelo, delante de todos los profetas y delante de todo el pueblo que había. Pero Elías tenía fe de que Dios iba a responder. Estaba bien seguro, ¿verdad? Como decía, pero es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces era un hombre de fe. Después de que los 450 profetas estaban todo el día rogándole a su Dios que enviara agua, que enviara fuego, que enviara fuego, que enviara fuego, y nada, y aún dice que se llegaron a lastimar sus cuerpos para ver si así su Dios les hacía caso. Elías se burlaba de esto, le decía a Elías, tal vez su Dios esté durmiendo, tal vez Dios está haciendo otra cosa. Y cuando le tocó a Elías, dijo, échenle agua, échenle otra vez agua, échenle otra vez agua, y clamó a Dios, y Dios envió fuego. Imagínense, hermanos, no solamente había en ese lugar, el Monte Carmelo, los 450 profetas, había toda una multitud. Se calcula que más de 1000 personas había. ¿Por qué más de 1000 personas? Porque ustedes recuerdan que cuando cae fuego sobre el sacrificio, sobre el holocausto, ¿qué le dice Elías a la multitud que había? Tomen a los profetas de Baal y los degollaron a todos, los mataron. ¿Sí lo recuerdan? Ahora, para que la multitud pudiera agarrar a 450 hombres, es porque tenía que ser una multitud muy numerosa. Digo, ¿cuántas personas se necesitan para agarrar a un hombre? Yo creo que mínimo 2. Mínimo, ¿no? Yo creo que mínimo 2 para agarrar a un hombre, ¿no? Entonces tenían que agarrar a 450 profetas. Seguramente había más de 1000 personas ahí presentes, expectantes de a ver qué es lo que iba a suceder. Pero vemos que Elías era un hombre de fe. Después, más tarde, en ese mismo monte, el monte Carmelo, Elías oró para que lloviera y llovió. Fíjense que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Son palabras de Elías al rey Acab. 18:41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y no había llovido en años, pero le dice Elías, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hermanos, hasta este momento no había ni siquiera una nube que diera señal de que iba a llover. Pero vemos la fe que este hombre tenía. Ahora, ¿por qué digo que no había ni una nube? Porque si seguimos leyendo, vamos a ver cómo Elías ora por lluvia y dice, está con otra persona más, y dice, ¿hay alguna señal de que va a llover? No, no hay. Y sigue clamando a Dios. ¿Hay alguna señal? No lo hay. Y así 7 veces. Y después de la séptima, dice, ya se empieza a ver una nube, ¿verdad? Vemos la fe que él tenía. La fe que él tenía. Entonces, Elías, hermanos, era un hombre de fe. Y lo vemos por todas estas razones. Entonces, ya vimos su condición espiritual. Ya vimos cómo era un hombre de fe. En tercer lugar, también vemos que Elías era un hombre valiente. Elías era un hombre valiente. Ya dijimos, hermanos, para confrontar a un rey como Acab, era porque tiene que ser una persona valiente. Cuando tuvo que reprender a Acab por apropiarse de la viña de Nabot, tuvo que mostrar su valentía. Cuando tuvo que reprender al rey Ocosías, que era el primogénito de Acab, era el nuevo rey de Israel, tuvo que ser una persona con mucha valentía. Entonces, hermanos, Elías era un hombre valiente.
Como dijimos de los profetas hasta este momento, ellos eran personas que obedecían, que comunicaban el mensaje de Dios sin importar cuál iba a ser la respuesta de la otra persona, tanto del pueblo o como del rey. Entonces era una persona valiente. Pasemos a la cuarta. No solo vemos su condición espiritual, no solamente vemos que era un hombre de fe, no solamente vemos su valentía, sino que también Elías era un hombre obediente. Era un hombre obediente a Dios. Cuando se presentó ante Acab, verá, con el mensaje acerca del hambre, de la hambruna que iba a pasar el pueblo, ahí él demostró su obediencia a Dios. Porque Dios le dijo, ve, preséntate con el rey, dile esto, y él obedeció. A veces nosotros, Dios nos pide algo y como que decimos, no, pero yo creo que hay otra manera en la que yo lo puedo hacer. No, yo creo que hay otro método, ¿no? No, yo empezamos a dudar, no creo que sea Dios quien me lo esté pidiendo. Y no obedecemos a Dios. Y aquí vemos a un hombre que Dios le decía algo y él obedecía a Dios. Cuando Dios le dijo, Elías, ve a Sarepta, ve a la casa de esta viuda pobre. ¿Qué hizo Elías? Él fue. Él seguramente pudo ponerle muchas objeciones a Dios. Pero Dios, ¿cómo me pides que vaya a la casa de una mujer viuda? Una mujer que seguramente era rechazada por la sociedad, por su condición, por su pobreza, por lo que estaba ella experimentando. ¿Por qué me pides que una mujer así me alimente? Pero no vemos a Elías cuestionando a Dios. Vemos a Elías obedeciendo todo lo que Dios le estaba diciendo. Fíjense que dice 1 de Reyes 17:10. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Un versículo antes le dice Dios, levántate y vete a Sarepta. Y el siguiente versículo que dice, él se levantó y se fue a Sarepta. Esto sencillamente es obediencia. Haz esto, lo hago. Vete a tal lado, me voy a tal lado. Lo entiendo, no lo entiendo, me gusta, no me gusta. Dios lo está pidiendo, hay que hacerlo. Hay que obedecer a Dios. Entonces Elías era un hombre que obedecía a Dios. Obedecía a Dios. Ya casi al final de su ministerio, cuando Elías tuvo el deseo de morirse, hace rato les comentaba esto, Dios le dice a Elías que él tiene todavía planes para su vida y lo envía de regreso a Jerusalén y le pide ciertas cosas que Elías tenía que hacer. Y a pesar de la tristeza o del desánimo que él tenía, él obedeció a Dios. Él obedeció a Dios. Entonces él era un hombre, hermanos, obediente. Pasemos a la quinta característica acerca de la persona de Elías. Elías era un hombre respetable. Vemos su respetabilidad. Era un hombre respetable. Al igual que muchos otros profetas de los que ya hemos estudiado, Elías también era un hombre respetable. Ahora, ¿de dónde venía esa autoridad, hermanos? De que ellos hablaban de parte de Dios. He ahí la autoridad que ellos tenían. Ellos hablaban de parte de Dios. Cuando Acab es reprendido por Elías, por todo lo que él había hecho, por todo lo que el pueblo estaba haciendo, vemos que Acab, a pesar de que era el rey, él escuchó a Elías. Esto significa que era un hombre al cual él respetaba. De hecho, si vamos a 1 de Reyes capítulo 18, versículo 10, fíjense qué es lo que dice. 1 de Reyes 18:10. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones ha hecho jurar que no te han hallado. Aquí es una plática que está teniendo Elías con un hombre llamado Abdías. Y le dice a Abdías, que era un empleado del rey Acab, le dice, el rey Acab te ha buscado por todas partes. Dice, por todo Israel y en otras naciones también.
Entonces era un hombre que Acab respetaba. A pesar de que él lo estaba confrontando, él era un hombre que él respetaba. Volvemos a la misma situación de antes, en el Monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal, con los cientos de espectadores que habían viendo y que estaban prestando atención a todo lo que iba a suceder en ese momento. Ahí vemos cómo todas esas personas terminaron respetando a Elías. Porque después de que cayó fuego del cielo, Elías les dijo que hicieran algo y ellos lo hicieron. Y ellos terminaron reconociendo que Jehová era el único Dios verdadero. Y terminaron quitándole la vida a los profetas de Baal, a los profetas falsos. Pero vemos que la multitud respetaba también a Elías. Más adelante, cuando ya hicimos mención a la viña de Nabot, que igual manera, bueno, ahí en la viña de Nabot era una viña que el rey Acab tenía. Este hombre no estuvo dispuesta a vendérsela, ¿verdad? Y Jezabel hizo un plan malvado para matar a este hombre, y así que Acab pudiera quedarse con esta viña, y él tuvo que ser reprendido por Elías. Pero vemos también cómo terminó escuchando al profeta. Porque ¿saben qué sucedió cuando Acab fue reprendido por Elías? Él se arrepintió. Y Dios le dijo que él iba a pagar las consecuencias, pero como él se arrepintió por lo que Elías le dijo, las consecuencias ya no las vas a pagar tú, las va a pagar tu hijo. Pero él se arrepintió ante la reprensión de este hombre. Y en sexto lugar, y ya en último lugar, vemos la séptima, vemos la humana fragilidad. La humana, no, creo que más bien esta es la 6, pero creo que me equivoqué en el número. Sí. La humana fragilidad de Elías. Si vamos a Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 17, dice así: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fíjense, era un hombre como tú y como yo, ¿verdad? Y dice ahí, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero fíjense cómo dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, tuvo errores también, tuvo pecados, era un hombre frágil. ¿Cómo vemos la fragilidad de Elías cuando él huye, cuando Jezabel lo amenaza de que lo iba a matar, la reina? Dice: Elías, te voy a matar. Y Elías se llena de temor y termina huyendo de Israel. ¿Verdad? Uno dice, ¿verdad? Porque justamente antes de eso se había enfrentado a 450 profetas de Baal. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que se haya enfrentado a 450 profetas de Baal y huye ante la amenaza de una mujer? ¿Saben qué es lo que dicen algunos? Algunos dicen que la enseñanza de esto es que es más peligroso una mujer enojada que 450 profetas de Baal, ¿verdad? Algunos dicen eso, no sé si sea verdad, ¿verdad? Porque dice, hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Entonces dice, se enfrentó a 450 profetas y después de eso Jezabel lo amenaza y huye porque tiene temor de su vida. Y esto fue algo que Dios no lo dijo que él hiciera. Entonces aquí él realmente, él se equivocó. Muchos han atribuido este temor tal vez al cansancio, tal vez, porque seguramente todo lo que hizo ahí en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal
fue algo muy agotador para él. Entonces, siempre cuando nosotros estamos agotados físicamente o espiritualmente también, podemos soler bajar la guardia en nuestra vida espiritual. Entonces, posiblemente le haya pasado algo similar a Elías. Otra cosa donde vemos su fragilidad tal vez es porque no vemos que él tuviera compañeros, no vemos que él tuviera amistades, personas que lo pudieran animar. Ya más adelante entra en la escena Eliseo, pero él no tenía ninguna persona en la cual recibir consejo, recibir ayuda. Seguramente fue algo que le afectó. Otra característica que vemos en Elías, vemos que él era como susceptible al desánimo, al desaliento. No sé si les ha pasado que han conocido a personas o tal vez ustedes mismos donde suelen tal vez desanimarse muy fácil, ¿no? De que ya tantito hay algo negativo y te vienes para abajo y te desanimas. Elías posiblemente tenía esta característica, porque él dijo, soy el único profeta que queda aquí. Dice, Dios, quítame la vida. Entonces él se desanimó, él se deprimió. Entonces vemos que era un hombre común como cada uno de nosotros. A pesar de todas las cosas grandiosas que Dios le permitió hacer, él era un hombre como cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, aquí vamos a dejar el estudio. Yo creo que tenemos muchísimas cosas para aprender de Elías. Verá cómo a pesar de su fragilidad, como tú y yo lo somos también, hay que aprender todas estas cosas. Tener una buena condición espiritual por medio de la oración, la obediencia, la valentía, la respetabilidad, la fe, todo lo que venimos mencionando. Pero son muchas cosas que podemos aprender de él y que le podemos pedir ayuda a Dios para que nos ayude a adoptar estas cosas también en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por lo aprendido. Queremos, Dios, que tú obres en nuestras vidas y queremos, Señor, también al ver la vida de Elías, poder ver nuestra vida reflejada, Señor, y trabajar en estas cosas también. Vemos cómo él era un hombre de oración, vemos cómo él era un hombre con una conciencia aguda, Señor, en cuanto a la gravedad del pecado. Vemos los milagros que él hizo, vemos, Dios, cómo él era un hombre de fe, cómo él creía, Señor, que tú podías hacer cualquier cosa, que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos a tener, Señor, ayúdanos a tener esta misma fe. Ayúdanos, Dios, a ser personas valientes, que cuando nos presentemos ante el mundo, ante las personas de nuestro trabajo, ante nuestros familiares, Señor, tú nos des ese denuedo, ese coraje, esa valentía, Señor, para presentar y ser testigo de Jesucristo. Señor, también oramos para que cada uno de nosotros podamos ser hombres y mujeres obedientes, obedientes. Oramos también para que podamos ser personas respetables. ¿Cómo lo podemos lograr? Por nuestro testimonio, por la manera en la que vivimos, por la manera en la que nos comportamos, por la manera, hermano, en la que le hablas a tu esposa, en la que le hablas a tu esposo, la forma en la que te diriges a tus hijos, la manera en la que te diriges en tu trabajo, en tu escuela. Puedes ganarte el respeto de las personas. Ayúdanos, Dios, a poder tener esto en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que somos personas frágiles, somos de carne y hueso, Dios, pero aún a pesar de todas las fallas que tenemos, tú nos puedes utilizar. Como dice el Nuevo Testamento, Dios, que tú has elegido a lo vil y a lo menospreciado. Has elegido al insensato del mundo para avergonzar al fuerte, al sabio, Señor. Gracias, Dios, por ser un Dios misericordioso. Gracias, Dios, por todo lo que hemos aprendido y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.